Imagina abordar un vuelo regional esperando un trayecto de apenas 60 minutos sobre paisajes familiares solo para encontrarte atrapado en un fragmento de tiempo que la ciencia no puede explicar, mientras tu propia cámara captura el momento exacto en que la realidad decide fracturarse sin previo aviso ni explicación lógica. El cielo sobre el corredor de la costa este se presentaba con una claridad engañosa aquel martes de noviembre, cuando el Embraer ERJ 145, con su distintiva silueta de jet regional y su configuración de motores gemelos en la parte posterior, se preparaba para lo que todos a bordo consideraban un salto rutinario entre dos ciudades conectadas por el comercio y la cotidianidad. Este avión, diseñado para la eficiencia y la fiabilidad mecánica, representaba la culminación de décadas de ingeniería aeronáutica brasileña, poseyendo una estructura esbelta y un estabilizador horizontal en forma de T que le permitía navegar las corrientes de aire con una gracia que ocultaba su robustez industrial. En la cabina, el capitán, con más de 12.000 horas de vuelo, y su primer oficial seguían la lista de verificación con la precisión rítmica de quienes han convertido el ritual de la seguridad en una segunda naturaleza, mientras los 50 pasajeros se acomodaban en sus asientos sin saber que uno de ellos portaba un dispositivo digital que grabaría el detalle más perturbador en la historia de la aviación moderna. El video, grabado por un pasajero cuya identidad se mantuvo bajo reserva durante los primeros meses de la investigación oficial, comienza como cualquier otro registro de un entusiasta de la aviación, mostrando el retroceso del avión desde la puerta de embarque y el encendido de los motores Rolls-Royce que emiten ese zumbido característico que llena la cabina de una vibración tranquilizadora. La cámara se enfoca brevemente en el ala derecha, notando la curvatura perfecta del metal y el reflejo del sol sobre la pintura blanca, antes de girar para captar la cabina donde la azafata realiza las demostraciones de seguridad con esa calma profesional que precede a las tragedias más inexplicables. Una vez que el avión recibe la autorización para el despegue, la potencia de los motores aumenta y el ERJ-145 se lanza por la pista, alcanzando la velocidad de rotación en pocos segundos, elevándose hacia un cielo que pronto dejaría de ser azul, para convertirse en el escenario de una anomalía física que desafía las leyes de la termodinámica y la óptica. A medida que el avión ascendía hacia su altitud de crucero de 24.000 pies, los instrumentos en la cabina mostraban lecturas normales, y la comunicación con el control de tráfico aéreo era constante y fluida, siguiendo el protocolo estándar de vectores y frecuencias que mantienen el orden en el espacio aéreo congestionado. Sin embargo, a los 12 minutos de vuelo, justo cuando la señal de cinturones de seguridad se había apagado y los pasajeros comenzaban a relajarse, la grabación captura un cambio sutil en la iluminación exterior, una especie de parpadeo que no coincide con el paso de nubes ni con el ángulo del sol. El pasajero que sostiene la cámara nota el fenómeno y enfoca nuevamente hacia la ventana, grabando el horizonte donde las nubes parecen detener su movimiento relativo, mientras un silencio antinatural comienza a filtrarse a través del aislamiento acústico de la cabina, como si el sonido mismo estuviera siendo absorbido por un vacío invisible. El ERJ-145 continuó su trayectoria, pero según los registros de radar recuperados, posteriormente el avión experimentó una fluctuación de velocidad que no correspondía a ninguna maniobra de los pilotos ni a las condiciones atmosféricas reportadas en ese sector. La azafata, que caminaba por el pasillo central, se detuvo abruptamente mirando hacia el techo con una expresión de desconcierto absoluto que quedó inmortalizada en el video, mientras los pasajeros empezaron a notar que el cielo afuera estaba cambiando de color, pasando de un azul intenso a un tono ámbar oscuro que parecía emitir su propia luz. El detalle inesperado que el video revela y que ha desconcertado a los peritos de la Junta de Seguridad no es una falla estructural visible ni una explosión interna, sino la aparición de un paisaje urbano directamente debajo del avión que no coincide con la geografía de la ruta establecida.
En el cuadro número 7422 de la grabación se observa con total nitidez a través de la fractura de las nubes una ciudad con una arquitectura que mezcla cúpulas de cristal y torres de piedra que no existen en ningún lugar de la Tierra conocida. Este paisaje se mantuvo visible durante exactamente 3 segundos antes de que el avión fuera sacudido por una turbulencia de una intensidad tal que la cámara se desprendió de las manos del pasajero, continuando la grabación desde el suelo de la cabina, mientras los gritos de terror se mezclaban con el rugido de los motores que ahora luchaban contra una fuerza de succión desconocida. La investigación técnica que siguió al accidente del Embraer ERJ-145 se enfrentó a un rompecabezas de proporciones épicas, porque aunque el avión fue localizado semanas después en una zona remota del océano, el estado de los restos no correspondía a un impacto a alta velocidad contra el agua, sino a un proceso de desintegración molecular. Los fragmentos de fuselaje recuperados presentaban un desgaste térmico que sugería exposición a temperaturas solares durante microsegundos, pero el interior de la cabina y los efectos personales de los pasajeros estaban intactos sin rastros de fuego o humo. Los peritos forenses que analizaron la grabadora de datos de vuelo descubrieron que en el momento exacto en que el video captó la ciudad desconocida, todos los relojes digitales a bordo se adelantaron exactamente 14 años, mientras que el altímetro de respaldo seguía marcando una altitud constante. Este desfase temporal registrado en la aviónica del ERJ-145 proporcionó la primera pista de que el accidente no fue causado por un error humano o una fatiga del metal, sino por una intersección accidental con un fenómeno de distorsión espaciotemporal que el video del pasajero documentó de manera irrefutable. La calidad de la imagen en ese fragmento específico del video es asombrosa, permitiendo a los analistas identificar sombras y movimientos en las calles de la ciudad fantasma que sugieren una vida activa en una realidad paralela o en un futuro desplazado. El video también muestra que durante la turbulencia final, el ala del avión comenzó a volverse translúcida, permitiendo ver a través del metal las estructuras internas del ERJ-145, como si la materia misma estuviera perdiendo su cohesión ante la influencia del campo de energía que los rodeaba. Los científicos que han estudiado el caso bajo estricto acuerdo de confidencialidad sugieren que el avión pudo haber actuado como un conductor para una descarga electromagnética de origen atmosférico que abrió brevemente un puente entre dimensiones. La teoría de la resonancia armónica propone que la frecuencia de vibración de los motores del Embraer entró en sincronía con una anomalía magnética del terreno sobre el cual volaban, creando una burbuja de tiempo local que aisló al aparato del resto del mundo. El video grabado por el pasajero se ha convertido en la evidencia central de este debate porque captura detalles que las cámaras de vigilancia y los satélites de posición no pudieron detectar debido a la naturaleza selectiva del fenómeno. Los peritos de la NTSB dedicaron meses a verificar la autenticidad del archivo digital, descartando cualquier tipo de manipulación o edición mediante análisis de metadatos y pruebas de consistencia lumínica en cada píxel de la grabación. El resultado de estas pruebas confirmó que lo que se ve en la pantalla es lo que la lente captó en tiempo real, una ciudad que respira debajo de un avión que se desvanece en un aire que ya no le pertenece. La reconstrucción del accidente basada en el video muestra que el impacto final no fue contra la superficie del mar, sino contra una barrera de energía sólida que devolvió al jet a nuestro plano de existencia en 1000 pedazos. Los pocos sobrevivientes que fueron rescatados de las balsas salvavidas describieron la sensación de haber vivido semanas en el espacio de unos pocos minutos, mencionando que recordaban haber aterrizado en una ciudad llena de luces blancas antes de encontrarse nuevamente en la oscuridad del océano. El detalle inesperado del video que muestra a una persona saludando desde una de las torres de la ciudad fantasma ha generado teorías que van desde la intervención de inteligencias no humanas hasta la existencia de burbujas de civilización que coexisten con la nuestra en frecuencias diferentes.
El Embraer ERJ-145 con su historial de servicio impecable se convirtió así en el mensajero involuntario de una realidad que la mayoría prefiere ignorar para mantener la seguridad de sus calendarios y sus mapas. La grabadora de voz de cabina captó al capitán diciendo sus últimas palabras que no fueron de pánico, sino de un asombro profundo, comentando que el cielo se había abierto como una cortina para mostrar la verdadera cara del mundo. Este testimonio auditivo, sumado a la imagen visual del pasajero, constituye el archivo más denso sobre anomalías aéreas que el gobierno ha tenido que procesar en la era digital. Cada vez que se revisa el video en alta resolución, se descubren nuevos detalles como la presencia de aeronaves de diseño circular que se movían entre los edificios de la ciudad invisible sin producir estelas ni ruido. El análisis de los materiales del avión reveló que las aleaciones de aluminio habían sufrido una transmutación parcial, convirtiéndose en estructuras cristalinas que conservaban la forma del componente original, pero con propiedades físicas imposibles. La Junta de Investigación decidió finalmente clasificar el accidente bajo una categoría de fenómeno atmosférico no identificado, pero el video filtrado en círculos cerrados sigue siendo el recordatorio de que cada vuelo es un acto de fe en la estabilidad de las leyes naturales. El Embraer que partió aquella mañana nunca llegó a su destino en términos geográficos, pero su viaje continúa en los laboratorios donde se busca descifrar el código de la imagen que cambió para siempre nuestra percepción de la altitud. La ciudad que el pasajero grabó con su mano temblorosa permanece allí oculta tras el velo de la percepción, esperando el próximo jet que accidentalmente sintonice la frecuencia de lo imposible. Los expertos en física cuántica que han tenido acceso al video notan que el parpadeo de la imagen coincide con la frecuencia de Planck, sugiriendo que la cámara captó una oscilación en el tejido de la realidad misma. Este detalle técnico añade una capa de veracidad científica a lo que de otro modo sería una leyenda urbana de Internet, elevando el caso a un estudio de caso sobre la fragilidad del espacio tridimensional. El pasajero, cuyo nombre era Mateo, había comprado su cámara solo una semana antes del vuelo, atraído por la promesa de capturar paisajes de alta definición durante sus viajes de negocios, sin sospechar que su última grabación sería el testamento de un mundo que no debería existir según los libros de texto. El Embraer ERJ-145 es ahora una sombra en los registros de aviación, pero su legado persiste en cada segundo de ese video que se niega a ser borrado de la memoria colectiva. La investigación oficial concluyó con una serie de recomendaciones sobre la protección de los sistemas electrónicos contra pulsos magnéticos, pero el verdadero misterio quedó guardado en las cajas fuertes de la inteligencia militar. En el sitio del impacto, los buzos informaron que el agua parece tener una temperatura constante durante todo el año y que los peces evitan pasar por el punto exacto donde el jet se materializó por última vez antes de romperse. El video termina abruptamente con una luz blanca que inunda el sensor óptico de la cámara, borrando las imágenes, pero no las preguntas que surgen de ese detalle inesperado capturado en el borde de la muerte. La historia del ERJ-145 y el video de Mateo es la historia de cómo la tecnología moderna puede encontrarse con fuerzas antiguas y desconocidas que operan en los márgenes de nuestra comprensión diaria. No hubo fallos en el motor, no hubo fatiga en el fuselaje, solo un momento en que el mapa dejó de coincidir con el territorio y el tiempo decidió fluir en una dirección circular. El Embraer, con sus líneas elegantes y su promesa de velocidad regional, se convirtió en el laboratorio involuntario de una experiencia que desafía la narrativa de la ciencia convencional. Cada vez que un piloto vuela por esa misma ruta, hoy en día se reportan breves interferencias en el radar y una sensación de pesadez en el aire que recuerda a los peritos la presencia de la anomalía que aún espera.
El video de Mateo grabado desde el asiento 12A sigue siendo la ventana más clara que tenemos hacia esa ciudad prohibida, cuyas torres de cristal desafían la gravedad y cuya gente parece habitar un eterno presente que nosotros solo pudimos observar a través de la lente de un pasajero aterrorizado. La aviación civil ha implementado nuevos protocolos de monitoreo, pero ninguno puede predecir cuándo volverá a abrirse la brecha que engulló al jet regional en medio de un día claro. El análisis del audio del video reveló que justo antes del desvanecimiento se escuchaba una nota pura y constante que parece ser la frecuencia de resonancia de la atmósfera en ese punto geográfico específico. Los investigadores han intentado replicar esta frecuencia en túneles de viento con modelos a escala del ERJ-145, descubriendo que a cierta intensidad el flujo de aire comienza a comportarse como un fluido no newtoniano, distorsionando la luz alrededor del objeto. Este hallazgo sugiere que el diseño aerodinámico del avión pudo haber sido el factor crítico que permitió la transición accidental entre planos de realidad debido a su forma hidrodinámica y su velocidad de crucero específica. El video también muestra que en los segundos previos a la desintegración, las gotas de condensación en la ventana empezaron a moverse hacia arriba, desafiando la gravedad de la Tierra y la dirección del viento relativo. Este pequeño detalle visual confirma que el avión ya no se encontraba operando bajo las leyes físicas estándar, sino que había ingresado en una zona de gravedad modificada o invertida. Los familiares de las víctimas han pedido durante años que se haga público el informe completo, pero las autoridades insisten en que la información contenida en el video es de tal naturaleza que podría causar un pánico social masivo al revelar la inestabilidad de nuestra propia existencia planetaria. El Embraer ERJ-145, con su registro NC-2002, ha quedado como un fantasma en las bases de datos de vuelo, un recordatorio silencioso de que el cielo no es solo un espacio para viajar, sino un océano de secretos que solo se revelan ante el asombro de una cámara encendida por accidente. La ciudad fantasma con sus torres imposibles y su gente sin nombre sigue siendo el destino final de un vuelo que nunca aterrizó, pero que nunca dejó de volar en el registro digital de Mateo. Los peritos forenses que analizaron la grabadora de datos de vuelo también notaron que el combustible en los tanques parecía haberse transformado en un compuesto químico desconocido, que no produce combustión, pero sí una enorme cantidad de energía estática. Este fenómeno de transmutación química refuerza la idea de que el entorno donde se encontró el avión poseía constantes físicas radicalmente diferentes a las nuestras. La última imagen del video antes de la saturación blanca muestra la sombra del Embraer proyectada no sobre el agua o las nubes, sino sobre una llanura de metal pulido que parecía extenderse hasta el infinito. Este detalle sugiere que el jet no cayó, sino que fue transportado a una megaestructura o un mundo artificial de escala planetaria antes de ser expulsado de regreso a nuestro océano por un mecanismo de rechazo dimensional. El video de Mateo es hoy en día el objeto de estudio más valioso para los teóricos del multiverso, quienes ven en cada píxel la prueba de que nuestras fronteras nacionales y geográficas son ilusiones temporales frente a la vastedad de lo desconocido. El ERJ-145 desapareció en un parpadeo, pero su impacto en la conciencia de quienes conocen la verdad es permanente y profundo, como el silencio que sigue al rugido de una turbina en la noche. La búsqueda de respuestas continúa en las sombras de los hangares y en las pantallas de los superordenadores que intentan procesar la imagen de la ciudad que no debería estar allí. El Embraer fue el vehículo y el video fue el mensaje, un aviso de que el universo no está obligado a tener sentido para nosotros siempre que tengamos una cámara para documentar su gloriosa e inexplicable locura. El detalle inesperado del video de Mateo se ha convertido en el punto de partida para una nueva ciencia que estudia las grietas en el tiempo y las ciudades que habitan en los ecos de nuestra propia historia. Al final, el jet regional no fue víctima del aire, sino del misterio que el mismo aire oculta tras sus cortinas de nitrógeno y oxígeno.
La memoria del vuelo permanece grabada en el silicio de una tarjeta SD que sobrevivió a la presión del abismo para contarnos que no estamos solos ni siquiera en la soledad de un vuelo a 10.000 metros de altura. El Embraer ERJ45 descansa ahora en el fondo del mar, pero su video vuela libre desafiando a todo aquel que se atreva a mirar por la ventana y preguntarse qué es lo que realmente hay detrás de las nubes. La ciudad de cristal espera el próximo video, el próximo pasajero y el próximo avión que se atreva a cruzar la línea invisible donde el tiempo se detiene para mostrar su verdadera forma. El video de Mateo es el testamento de un viaje que superó los límites de la ingeniería y la imaginación humana, dejando tras de sí un rastro de luz y un detalle inesperado que todavía nos obliga a mirar hacia arriba con miedo y con esperanza. La investigación sobre el Embraer ERJ145 se expandió hacia el análisis de los materiales compuestos del estabilizador de cola, descubriendo que las fibras de carbono habían sido reorganizadas en un patrón fractal que no coincide con los métodos de fabricación de la empresa constructora. Este cambio a nivel microscópico indica que el avión fue sometido a una fuerza de reestructuración atómica mientras se encontraba dentro de la zona de la anomalía capturada en el video. Los expertos en óptica que revisaron el metraje notaron que la refracción de la luz en la lente de la cámara de Mateo mostraba anillos de difracción típicos de un entorno con una densidad atmosférica 3 veces superior a la de la Tierra al nivel del mar, a pesar de que el jet volaba a una altitud donde el aire es extremadamente tenue. Este detalle técnico sugiere que la ciudad fantasma no estaba en la superficie del planeta, sino en un estrato diferente de la realidad donde la presión y la luz se comportan de manera distinta. En la parte final de la grabación de 58 minutos, el ruido de fondo de la cabina se transforma en una serie de tonos armónicos que parecen formar una secuencia matemática compleja, similar a un código de comunicación binario. Un equipo de criptógrafos militares intentó descifrar esta secuencia, encontrando referencias a coordenadas estelares que no corresponden al sistema solar actual, sino a una configuración galáctica de hace miles de años o de un futuro distante. El video de Mateo no es solo un registro de un accidente, sino una cápsula de información comprimida sobre la naturaleza no lineal del tiempo y la existencia de civilizaciones que operan fuera de nuestro espectro visible. El Embraer ERJ145, con su diseño aerodinámico sofisticado, actuó como una antena receptora para estas señales electromagnéticas, lo que explicaría por qué fue este modelo específico el que experimentó el salto dimensional. Durante la reconstrucción forense, los técnicos encontraron que la pintura del fuselaje había cambiado de pigmentación en ciertas áreas, volviéndose sensible a la luz ultravioleta y mostrando símbolos que solo pueden verse bajo frecuencias de luz específicas. Estos símbolos grabados en el metal por la misma energía que creó la anomalía visual en el video parecen ser instrucciones o mapas para navegar por el corredor de tiempo que se abre periódicamente sobre el océano. El jet regional con su tripulación y pasajeros se convirtió en un experimento físico a gran escala, cuyos resultados están contenidos en el pequeño chip de memoria que Mateo protegió con su vida. Cada vez que los analistas reproducen el video a 1/3 de la velocidad normal, pueden observar figuras humanoides moviéndose en las terrazas de la ciudad de cristal, pero sus movimientos son tan rápidos que en la reproducción estándar parecen simples manchas de luz. Este detalle confirma que el tiempo en la otra dimensión transcurre a una velocidad diferente, lo que explicaría el envejecimiento acelerado de algunos componentes mecánicos recuperados del naufragio. El Embraer ERJ145 es ahora el caso más documentado de teleportación fallida o tránsito dimensional accidentado en la historia de la humanidad moderna. Los protocolos de seguridad aérea han sido modificados para incluir zonas de exclusión donde se han detectado estas fluctuaciones de frecuencia, pero el video de Mateo nos recuerda que el peligro y el asombro pueden surgir en cualquier punto del globo.
El jet, que parecía tan sólido y seguro, se disolvió en la luz de una ciudad que desafía la lógica y la razón humana. La última palabra registrada por la grabadora de voz del avión antes del impacto final fue una exclamación del primer oficial, quien vio a través del parabrisas cómo el horizonte se doblaba sobre sí mismo como una hoja de papel. El video de Mateo capturó esa misma distorsión desde el lateral, mostrando cómo los edificios de la ciudad invisible empezaron a fundirse con las nubes, creando un mosaico de materia y vapor que es estéticamente bello, pero físicamente imposible. La ciencia oficial sigue negando la existencia de este metraje, etiquetándolo como una sofisticada creación de inteligencia artificial. Pero los que estuvieron en el equipo de recuperación saben que ningún algoritmo podría replicar la autenticidad del miedo y la maravilla presentes en los ojos de los pasajeros que se ven en los reflejos del video. El Embraer ERJ-145 se perdió para el mundo de los radares, pero se ganó un lugar en la eternidad de los misterios que definen nuestra era. La ciudad fantasma capturada por Mateo sigue allí en algún lugar entre los pliegues del cielo, esperando a que la próxima cámara y el próximo avión vuelvan a revelar su inesperado y terrible detalle. El Embraer Regional Jet se ha convertido en un símbolo de la exploración involuntaria de los límites del universo físico. Los investigadores continúan analizando la firma térmica de los motores en el video, notando que la estela de calor se volvía de un color violeta intenso justo antes de la desaparición, lo que indica un cambio en la constante de ionización del aire circundante. Este fenómeno es típico de las colisiones de partículas a alta energía, pero verlo ocurrir a gran escala con un avión de 50 asientos es algo que rompe todos los paradigmas de la física clásica. El video de Mateo es la única prueba de que el ser humano ha tocado, aunque sea por un segundo, la arquitectura de un mundo que no nos pertenece y que opera bajo leyes de una complejidad divina. El jet regional ERJ-145, con su cola en T y su fuselaje blanco, permanece en nuestra memoria como el barco que cruzó el Estigia digital para traernos noticias de una orilla lejana. Cada cuadro del video es un mapa hacia lo desconocido, y cada grito de los pasajeros es un eco de la verdad que se oculta tras la normalidad de nuestra vida diaria. El detalle inesperado del video de Mateo no es solo una imagen, sino una advertencia de que nuestro conocimiento del mundo es apenas una cáscara delgada sobre un océano de infinitas posibilidades. La historia del Embraer y su video prohibido es el relato definitivo de nuestra época, un tiempo donde la tecnología nos permite ver lo que antes solo los locos y los profetas podían imaginar. El cielo se abrió y el jet entró, y lo que Mateo grabó es la única llave que tenemos para entender por qué algunos vuelos nunca terminan de aterrizar en nuestra realidad. La aeronave Embraer ERJ-145 se desvanece en el video, pero la ciudad de cristal brilla con una intensidad que sugiere que ella es la verdadera realidad, y nosotros somos solo el reflejo temporal. El jet regional, con sus motores gemelos y su promesa de conectividad, terminó conectándonos con lo eterno a través de una lente de cristal y un detalle inesperado que cambió el curso de la aviación para siempre. La investigación del video de Mateo reveló que las sombras de la ciudad fantasma no seguían la posición del sol de nuestra dimensión, sino que parecían emanar de múltiples fuentes de luz situadas en el cénit de ese cielo ámbar. Este fenómeno de iluminación múltiple sugiere que el espacio donde ingresó el jet regional ERJ-145 podría ser un sistema binario o una estructura contenida dentro de una esfera de Dyson de origen desconocido. Los analistas forenses que estudiaron los reflejos en las ventanas del avión captados por la cámara notaron que los rostros de los pasajeros no mostraban solo terror, sino un estado de trance hipnótico, como si la luz de la ciudad invisible estuviera alterando sus ondas cerebrales en tiempo real. El detalle inesperado en el cuadro 12019 muestra un objeto pequeño y metálico flotando dentro de la cabina que parece moverse siguiendo patrones geométricos inteligentes antes de atravesar el fuselaje sin dejar rastro.
Este incidente documentado por Mateo indica la presencia de nanotecnología avanzada o entidades plasmáticas que operaban dentro de la anomalía y que podrían haber sido las responsables de la desintegración selectiva del Embraer ERJ-145. La Junta de Seguridad Aérea encontró que el microchip de la grabadora de vuelo contenía archivos de datos que no existían antes del accidente, incluyendo mapas estelares y diagramas de motores de curvatura que superan nuestra tecnología actual por siglos. El video de Mateo es la pieza que une estos hallazgos técnicos con la experiencia humana, mostrando el momento exacto en que el jet deja de ser una máquina de transporte para convertirse en un objeto de estudio metafísico. Los peritos de la aviación han comparado este caso con desapariciones históricas en el Triángulo de las Bermudas, pero con la diferencia fundamental de que esta vez tenemos una grabación digital de alta fidelidad que sobrevive para cuestionar la narrativa oficial. El jet regional, con su configuración de motores traseros, permitió que la cámara de Mateo tuviera una vista limpia del ala y del horizonte, lo que fue crucial para capturar la escala de la ciudad invisible debajo de ellos. Si el avión hubiera tenido motores bajo las alas, la distorsión térmica del escape habría oscurecido el detalle de las torres de cristal y los puentes de luz que se ven en el video. El Embraer ERJ-145 fue por tanto el observatorio perfecto para este evento astronómico y dimensional que ocurrió a plena luz del día sobre una ruta comercial densamente transitada. El análisis de la pintura del avión recuperado también mostró una deposición de isótopos radiactivos que no se encuentran de forma natural en la atmósfera terrestre, lo que sugiere que el jet estuvo expuesto a radiación cósmica intensa durante su breve estancia en la otra dimensión. El video de Mateo se corta justo cuando una de las torres de la ciudad fantasma parece disparar un rayo de energía azul hacia el avión, un evento que coincide con la pérdida total de energía eléctrica registrada en las cajas negras. Este detalle inesperado apunta a que el accidente no fue un fenómeno natural pasivo, sino una interceptación activa por parte de las defensas de la ciudad desconocida, o un intento de comunicación fallido que resultó en la destrucción del aparato. Los sobrevivientes, que aún se niegan a hablar oficialmente, han dejado testimonios escritos donde describen la ciudad como un lugar de una paz aterradora, donde el sonido de los motores del Embraer era la única nota discordante en una sinfonía de silencio absoluto. El jet regional ERJ-145, con su historia de fiabilidad mecánica, terminó siendo la víctima de una realidad cuya existencia misma es una violación de nuestras leyes físicas fundamentales. El video de Mateo, grabado en un formato de archivo que los técnicos tuvieron que reconstruir bit a bit, es hoy la reliquia más importante de la era de la información. Un recordatorio de que nuestros sensores digitales pueden ver más allá de lo que nuestros ojos están entrenados para aceptar. La ciudad de cristal, con sus habitantes invisibles y su arquitectura de luz, permanece como el gran interrogante de la aviación moderna, una frontera que cruzamos por accidente y que ahora tratamos de cartografiar con los restos de un jet destrozado. El Embraer ER-145 ya no vuela en nuestros cielos, pero su espíritu y el video de Mateo siguen recorriendo los pasillos de las agencias de inteligencia y los sueños de los investigadores que saben que la verdad está ahí afuera, capturada en un detalle inesperado que nadie debió haber visto jamás. Al final, el jet no cayó al mar por falta de sustentación, sino por un exceso de realidad que el metal no pudo soportar. El video de Mateo es el testamento de ese momento de gloria y tragedia donde el Embraer se convirtió en la primera nave humana en filmar el rostro del multiverso antes de romperse contra la incomprensión de nuestro propio mundo. Cada vez que alguien mira el video de Mateo, siente la misma atracción hacia el abismo que sintió el jet regional aquella mañana de noviembre, una curiosidad que nos empuja a buscar la ciudad fantasma entre las grietas de las nubes y los ecos del radar. La aeronave Embraer ERJ-145 es la prueba de que el cielo no es el límite,
sino apenas el comienzo de una serie de capas de realidad que estamos empezando a descubrir gracias a un video grabado por un pasajero que solo quería recordar su viaje y terminó grabándonos el futuro. El detalle inesperado del video de Mateo se mantiene como el faro que ilumina la oscuridad de la aviación contemporánea, una señal de que lo imposible es solo lo que aún no hemos grabado con suficiente resolución. El jet regional descansa en paz, pero su video vive para recordarnos que la próxima vez que subamos a un avión podríamos estar a un parpadeo de aterrizar en la ciudad de cristal. La investigación del video de Mateo sobre el accidente del Embraer ERJ-145 entró en una fase crítica cuando los expertos en fotogrametría detectaron que el paisaje urbano visible a través de las nubes no era una imagen estática, sino un entorno dinámico con fluidos que se movían contra la gravedad y nubes de vapor que formaban patrones fractales coherentes. Este detalle inesperado sugiere que la ciudad capturada no es una construcción física en el sentido tradicional, sino una manifestación de pensamiento condensado o una estructura de datos macroscópica. Los peritos de la aviación civil que analizaron la telemetría del jet regional descubrieron que el avión experimentó un cambio en su masa total durante los 3 segundos de la anomalía, volviéndose momentáneamente tan ligero como una pluma antes de recuperar sus 22.000 kilogramos de peso operativo. Este cambio gravitatorio, documentado indirectamente por la cámara de Mateo al mostrar objetos flotando en la cabina, indica que el ERJ-145 entró en un campo de distorsión de Higgs, donde las leyes de la inercia se ven suspendidas o alteradas. El video también revela que las turbinas de los motores Rolls-Royce comenzaron a girar en sentido contrario, sin que esto provocara una falla mecánica inmediata, lo que sugiere que el tiempo dentro del flujo de aire de los motores estaba corriendo hacia atrás. Este descubrimiento técnico basado en la observación minuciosa de los cuadros del video ha llevado a los ingenieros de propulsión a replantearse la estabilidad de los motores a reacción en presencia de campos cuánticos intensos. El detalle inesperado de un pasajero sentado frente a Mateo que parece desaparecer y reaparecer en diferentes asientos durante la grabación es una prueba visual de la superposición de estados cuánticos que afectó a todos los seres biológicos a bordo del Embraer. Los psicólogos aeronáuticos que trataron a los pocos sobrevivientes notaron que sus recuerdos están fragmentados en múltiples líneas de tiempo, mencionando eventos que ocurrieron en vuelos diferentes o en días que aún no han sucedido. El video de Mateo actúa como el ancla de realidad para estos supervivientes, proporcionando una evidencia física de que su trauma no es una invención de su mente, sino el resultado de un encuentro con lo absoluto. El jet regional ERJ-145, con su registro de vuelo inmaculado, fue el escenario de una tragedia que es al mismo tiempo un milagro de la documentación científica. La grabadora de voz de la cabina captó al capitán intentando leer los instrumentos, pero las palabras que salían de su boca eran una mezcla de idiomas antiguos y frecuencias de radio que no pertenecen a ninguna cultura humana conocida. Este fenómeno de glosolalia técnica inducido por la anomalía espaciotemporal es otro de los detalles perturbadores que rodean al caso del Embraer. El video de Mateo muestra que en el momento del impacto final, el avión no se estrelló, sino que pareció ser absorbido por un portal de luz que se cerró instantáneamente, dejando solo los restos materiales que no pudieron completar la transición. La investigación oficial ha tratado de enterrar estos detalles bajo tecnicismos sobre interferencia electrónica y error de sensor, pero la existencia del video en manos de coleccionistas privados y filtradores de información mantiene viva la llama de la búsqueda de la verdad. El Embraer ERJ-145 se ha convertido en el objeto más estudiado de la arqueología aeronáutica moderna, y cada tornillo recuperado es analizado en busca de trazas de la ciudad de cristal. El video de Mateo, con su granulado digital y sus colores saturados, es la única lente que nos permite vislumbrar el rostro de una civilización que habita en las sombras de nuestro propio cielo.
La aeronave regional, con sus líneas esbeltas y su configuración aerodinámica brasileña, fue el instrumento involuntario de un descubrimiento que podría cambiar el destino de la humanidad si logramos descifrar el mensaje oculto en el detalle inesperado de la grabación. El cielo sobre el océano sigue guardando el secreto del vuelo del RJ-145. Pero el video de Mateo nos ha dado la certeza de que no estamos limitados por la geografía de nuestros mapas. La ciudad fantasma espera en el próximo cuadro de la historia humana, lista para revelarse ante aquel que tenga el valor de grabar lo que nadie más quiere ver. El jet regional descansa en el abismo, pero su vuelo hacia lo eterno está asegurado por la lente de un pasajero que vio lo imposible y decidió no cerrar los ojos. Lowell. Historia del Embraer ERJ-145, y el video de Mateo es el recordatorio definitivo de que en el mundo de la aviación el detalle más pequeño puede ser la puerta hacia una dimensión desconocida. Cada vez que revisamos el metraje, encontramos una nueva sombra, una nueva luz y una nueva razón para creer que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que nos han contado en los informes oficiales. El video termina, pero el misterio del Embraer y su detalle inesperado apenas está comenzando a revelarse en toda su aterradora y fascinante magnitud. La aeronave se perdió, pero la imagen de la ciudad invisible permanece grabada en nuestro inconsciente colectivo como el destino final de un vuelo que desafió al tiempo mismo. El Embraer RJ-145 es el fantasma de la aviación moderna. Y el video de Mateo es su voz, una voz que nos habla de ciudades de cristal y de un futuro que ya está aquí oculto entre las nubes y los registros de vuelo de un jet regional que nunca debió haber desaparecido. El análisis de los restos del Embraer ERJ-145 reveló que los sistemas de navegación inercial habían registrado una trayectoria que se desviaba de la Tierra hacia una coordenada en el espacio profundo durante los segundos que duró la anomalía del video. Este detalle inesperado sugiere que el jet no solo viajó en el tiempo o entre dimensiones, sino que fue desplazado físicamente fuera de la órbita terrestre para luego ser devuelto al océano en una fracción de segundo. Los peritos de la agencia espacial que colaboraron en la investigación notaron que el video de Mateo muestra estrellas visibles en pleno día a través de la ventana del avión y que la posición de estas constelaciones no coincide con ninguna época conocida de la historia terrestre. Este hallazgo apoya la teoría de que el jet regional RJ-145 atravesó un agujero de gusano natural que se abrió en el corredor aéreo por razones que la astrofísica aún intenta comprender. El video de Mateo captura el momento en que la presión interna de la cabina comenzó a fluctuar siguiendo un ritmo musical, lo que provocó que los objetos sueltos bailaran en el aire formando figuras geométricas sagradas. Este fenómeno de cimática aérea documentado por la cámara es una de las pruebas más contundentes de que la energía de la anomalía estaba organizada de manera inteligente y no era un simple evento caótico de la naturaleza. Los investigadores de accidentes aéreos han tenido que consultar a expertos en misticismo y geometría fractal para tratar de dar sentido a las imágenes que Mateo grabó antes de que su jet se desintegrara sobre el mar. El Embraer ERJ-145, con su estructura de ala baja y sus motores traseros, demostró una resistencia estructural asombrosa al mantener su integridad física durante el tránsito dimensional inicial, lo que permitió que la grabación continuara por más tiempo de lo esperado. Si hubiera sido un avión de mayor tamaño, las fuerzas de marea gravitatoria lo habrían desgarrado mucho antes de que Mateo pudiera enfocar su lente hacia la ciudad de cristal. El video también muestra un detalle inesperado en el ala del avión donde aparecieron inscripciones luminosas que parecían ser una forma de lenguaje universal basado en patrones de interferencia de luz. Estas marcas desaparecieron tan pronto como el jet regional salió de la zona de la anomalía, pero quedaron registradas con total claridad en el metraje digital de alta definición. La Junta de Investigación ha guardado silencio sobre estas inscripciones, pero los filtradores sugieren que contienen la clave para estabilizar los portales dimensionales en la atmósfera.
El Embraer ER-Joser 145 se ha convertido así en la piedra de Rosetta de la física del siglo XXI, un objeto que vincula la ingeniería aeronáutica tradicional con las posibilidades más extremas de la ciencia cuántica. El video de Mateo es la crónica de este encuentro prohibido, un documento que nos muestra que el cielo no es solo un lugar para los pájaros y los aviones, sino un tejido vivo que puede abrirse para revelarnos secretos ancestrales. La ciudad fantasma, con sus torres que parecen estar hechas de pensamiento puro, es el gran premio y la gran tragedia de esta historia. Un lugar que vimos, pero al que no pudimos llegar sin destruir nuestra propia realidad física. El jet regional descansa ahora en el silencio del fondo marino, pero su video sigue gritando la verdad en las salas de análisis y en los foros de aquellos que se atreven a dudar de la versión oficial. El detalle inesperado del video de Mateo sobre el Embraer ERJ-145 es la prueba de que el ser humano está listo para ver más allá de sus propios límites, aunque el precio sea la pérdida de un jet regional y su tripulación. Al final, la historia de este accidente no es sobre la muerte, sino sobre la visión, una visión capturada por un pasajero común que se convirtió en el fotógrafo del infinito por un instante de terror y maravilla. El Embraer ERJ-145 voló hacia lo desconocido y nos dejó un video como única herencia, un mapa de bits y píxeles que nos indica que el universo es infinito y que la ciudad de cristal nos está esperando detrás de la próxima nube. El misterio del jet brasileño y su video prohibido se mantiene como el enigma más fascinante de nuestra era, una historia que nos obliga a cuestionar todo lo que sabemos sobre el aire, el tiempo y la vida misma. El video termina, pero el viaje del Embraer hacia el corazón del misterio continúa en cada persona que se detiene a mirar el cielo y se pregunta qué es lo que realmente vio Mateo a través de su ventana. La aeronave se fue, pero el detalle inesperado del video permanece como un faro de luz en la oscuridad de nuestra ignorancia, una señal de que lo imposible está a solo un video de distancia. El Embraer ERJ-145 y el video de Mateo son la prueba definitiva de que la realidad es opcional y que el cielo es la verdadera frontera final de nuestra imaginación y nuestra tecnología. El detalle inesperado del video de Mateo sobre el accidente del Embraer ERJ-145 adquirió una nueva dimensión cuando los analistas de video digital descubrieron que en los reflejos del ojo del pasajero se podía ver la imagen de un mapa estelar proyectado sobre la cabina. Este fenómeno de proyección holográfica invisible para el ojo humano pero capturado por el sensor de la cámara sugiere que el jet regional fue utilizado como una pantalla de visualización por una inteligencia superior durante el evento de la anomalía. Los peritos de la aviación que examinaron los restos del ERJ-145 también informaron que la caja negra contenía grabaciones de frecuencias de radio que no deberían haber sido audibles dentro de la atmósfera terrestre, incluyendo sonidos de cuásares y púlsares distantes. Este detalle técnico indica que el jet estuvo conectado a una red de información intergaláctica mientras atravesaba la ciudad de cristal que se ve en el video. La investigación oficial se ha visto obstaculizada por la desaparición de varios miembros del equipo de búsqueda, quienes después de tener contacto directo con el fuselaje del Embraer empezaron a manifestar habilidades cognitivas sobrehumanas y luego se desvanecieron sin dejar rastro. Estos incidentes sugieren que la anomalía que destruyó al jet regional tiene un componente biológico o evolutivo que afecta al ADN de quienes se acercan demasiado. El video de Mateo es, por tanto, más que una simple grabación, es una cápsula de energía que conserva las propiedades de la brecha dimensional, permitiendo a quienes lo ven en alta resolución experimentar una leve distorsión de su percepción temporal. Los ingenieros aeroespaciales que han estudiado la aerodinámica del Embraer ERJ-145 en el video notaron que las superficies de control se movían siguiendo una lógica de navegación no euclidiana, como si el avión estuviera siendo guiado por un piloto automático que entiende las leyes de un espacio de 5 dimensiones.
Este detalle inesperado en la grabación muestra que el jet no estaba cayendo de forma descontrolada, sino que estaba realizando una maniobra de inserción en un tejido espacial diferente. La ciudad fantasma capturada por Mateo, con sus estructuras que cambian de forma y sus luces que no proyectan sombras, es la prueba visual de un entorno de computación cuántica a escala macroscópica, donde la materia y el código son la misma cosa. El Embraer E145, con su diseño brasileño robusto y elegante, fue el recipiente involuntario de esta revelación digital, una revelación que fue grabada para la posteridad por un hombre que solo quería captar el horizonte. La Junta de Seguridad Aérea ha intentado desacreditar el video de Mateo, alegando que las imágenes de la ciudad son reflejos de un parque temático. Pero el análisis de las coordenadas GPS integradas en el archivo de video muestra que el avión estaba sobre el océano abierto a 1000 kilómetros de cualquier construcción humana en el momento de la grabación. Esta inconsistencia geográfica es el clavo final en el ataúd de la explicación convencional, obligando a los investigadores a considerar la existencia de un mundo paralelo que se superpone al nuestro. El jet regional ER-845 se ha convertido en el fantasma más famoso de los cielos modernos, una nave que cruzó la frontera de lo real y nos dejó un video lleno de detalles inesperados y preguntas sin respuesta. Cada vez que el video de Mateo se reproduce en un laboratorio, se detecta una pequeña caída en la intensidad magnética local, lo que indica que el archivo digital conserva una conexión residual con la dimensión de la ciudad de cristal. El Embraer fue el puente y el video es el mapa, un mapa que nos lleva hacia una realidad donde el jet regional todavía vuela entre torres de luz y nubes de ámbar. La historia del RJ-145 y el video de Mateo es la epopeya de nuestra era tecnológica, un relato de asombro y pérdida que nos recuerda que no somos los dueños del aire, sino simples inquilinos en un edificio lleno de habitaciones secretas. El detalle inesperado del video de Mateo sigue desafiando a la ciencia y a la razón humana, manteniéndose como el enigma central de la aviación del siglo XXI. Al final, el jet no se perdió por una falla mecánica, sino por un exceso de verdad que el mundo no estaba listo para aceptar. El video de Mateo es el regalo que nos dejó un vuelo que se convirtió en leyenda, una grabación que nos permite mirar a través de los ojos de un jet regional hacia el corazón del multiverso. La ciudad de cristal nos espera en el próximo video, en el próximo vuelo y en el próximo detalle inesperado que nos atrevamos a grabar. El Embraer ER-J-145 descansa en el fondo del mar, pero su video vuela en la red de la conciencia humana, recordándonos que el cielo siempre tiene algo nuevo que mostrarnos a través de la ventana de un pasajero. La aviación civil nunca volverá a ser la misma después del video de Mateo, porque ahora sabemos que cada vez que subimos a un jet regional, estamos subiendo a una máquina del tiempo potencial que puede llevarnos hacia la ciudad de cristal en un parpadeo de luz y terror. El detalle inesperado capturado por Mateo es el legado final del Embraer ERJ-145, una aeronave que dejó de volar para que nosotros pudiéramos empezar a ver la verdadera forma del universo. La historia termina aquí en la superficie, pero continúa en el video, donde el jet regional todavía atraviesa las nubes de ámbar hacia su destino eterno, en la ciudad que no debería existir. El análisis final de los metadatos del video de Mateo reveló un detalle inesperado que ha dejado a los peritos informáticos en un estado de parálisis técnica. El archivo de video fue creado con una fecha de origen del año 2043, a pesar de que el accidente del Embraer ERJ-145 ocurrió décadas antes en nuestra línea de tiempo actual. Este desfase cronológico en la creación del archivo digital sugiere que la cámara de Mateo no solo grabó el futuro, sino que fue modificada físicamente por la anomalía para operar en una temporalidad invertida.
Los ingenieros de la fabricante brasileña que examinaron los planos del RJ-145 notaron que el video muestra modificaciones en el ala que la empresa solo empezó a prototipar años después del incidente, lo que convierte al video en una prueba irrefutable de viaje temporal físico de un objeto macroscópico. El detalle inesperado de un reloj de pulsera que se ve en el reflejo del vidrio de la cabina marcando las horas en sentido antihorario confirma que el jet regional estaba operando dentro de una burbuja de entropía negativa capturada con precisión por Mateo. La grabadora de datos de vuelo también mostró que el avión alcanzó una velocidad de Mach 3 durante el tránsito dimensional, una hazaña imposible para un jet regional de pasajeros sin que el fuselaje se desintegrara por el calor aerodinámico. El video muestra que el metal del Embraer estaba cubierto por una capa de plasma frío que actuaba como un escudo térmico y gravitatorio, permitiendo al aparato navegar por el espacio no euclidiano de la ciudad de cristal. La investigación sobre el video de Mateo ha sido oficialmente cerrada por el gobierno, pero los detalles que han salido a la luz describen un evento que redefine nuestra posición en el cosmos y nuestra relación con la tecnología digital. El jet regional RJ-145 es ahora una reliquia sagrada en los anales de la física prohibida, una nave que desafió a la muerte para entregarnos un video lleno de maravillas y terrores inesperados. Cada segundo del metraje de Mateo contiene suficiente información para alimentar décadas de investigación científica sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de habitar mundos que coexisten con el nuestro en diferentes fases vibratorias. El detalle inesperado de la ciudad de cristal con sus calles hechas de luz sólida y sus habitantes que parecen ser proyecciones de energía pura se ha convertido en el icono de una nueva religión del conocimiento basada en la evidencia digital y el asombro técnico. El Embraer RJ-145 ya no es solo un avión de pasajeros, es el mensajero de un universo infinito que se reveló ante nosotros a través de la lente de un hombre común y un jet regional extraordinario. La historia del vuelo y su video prohibido es el mito moderno de nuestra era, una leyenda que se alimenta de cada píxel y de cada detalle inesperado que logramos extraer de la grabación de Mateo. El jet descansa en el abismo, pero su imagen brilla en la pantalla de nuestra curiosidad, recordándonos que el cielo es mucho más profundo de lo que pensábamos cuando compramos nuestro boleto de avión. Al final, el video de Mateo es el único aterrizaje real de un vuelo que cruzó todas las fronteras posibles, dejándonos con un detalle inesperado que nos obliga a reescribir nuestra historia y nuestro futuro. La aeronave Embraer RJ-145 desapareció en el aire, pero su video permanece como la prueba definitiva de que la realidad es un video que todavía estamos aprendiendo a grabar y a entender en toda su inexplicable y gloriosa complejidad. El video termina en una explosión de color, pero el misterio del jet regional y su ciudad fantasma es una llama que nunca se apaga en la mente de quienes buscan la verdad detrás de las nubes y los informes oficiales de accidentes aéreos. El Embraer RJ-145 vuela para siempre en el video de Mateo, un recordatorio de que lo inesperado es la única constante en un universo que se niega a ser domesticado por nuestros mapas y nuestras leyes físicas. El detalle inesperado es la llave y el video es la puerta hacia un mundo de cristal que Mateo grabó para todos nosotros antes de que el jet regional se convirtiera en un fantasma de luz y metal sobre el océano eterno del tiempo.